Quiero plantearos una pregunta a todas y a todos, para reflexionar seriamente en ella. ¿Qué es eso a lo que llamáis justicia? Veréis, el próximo miércoles 12 de mayo, a las 9:15 de la mañana, hora de Santa Cruz de Tenerife, se me juzga desde el juzgado de lo penal número 3. Yo estaré en la calle Julián Camarillo, número 11, en la sala de videoconferencias, citado por exhorto desde el juzgado de lo penal de Madrid, número 27. Estoy acusado de injurias y calumnias por este escrito, un escrito realizado a la jueza Ana Carolina Díaz Afonso del juzgado de lo penal número 2 de Santa Cruz de Tenerife, puerta con el juzgado número 3, jueces ambos que compartirán, me imagino, la cena de Navidad de trabajo, los cafés por la mañana, los chascarrillos del juzgado y alguna que otra comida de jueces y evento entre jueces y juezas de este edificio donde está toda la justicia de Santa Cruz de Tenerife, en la calle Avenida 3 de Mayo, número 3. Como veis, es una carta que envié tanto a la jueza Ana Carolina Díaz Afonso como a la parte que me acusaba, la político del Partido Popular, Cristina Atavío Ascanio, que me denunció por amenazas, solo a mí, de una serie de tuits, en fin. La cuestión es que se me juzga por haber, en este escrito de 12 páginas, enviado a Felipe V de los Palotes, a Pedro Sánchez, a Pablo Casado, a Eduardo Santos y Toz de la Comisión de Justicia del Grupo Podemos, a Dolores Delgado García, ministra de Justicia, a María José Segarra, fiscal general del Estado, a Manuel Zelaya, presidente de Juezas y Jueces para la Democracia, en fin, a todos, a Carlos Lesmes Serrano, presidente del Consejo General del Poder Judicial, un escrito enviado en 12 páginas, razonado, de las razones por qué presentaba una queja contra la sentencia judicial de una jueza que me condenaba prevaricando. Bueno, pues esta jueza me ha denunciado por injurias y calumnias y el día 12 de mayo se me juzga por este escrito. Este escrito que está colgado en mi canal, en la parte de destacados de juicios, en mi canal de Instagram, @pacolopez.tlt. Podéis buscarlo ahí y leerlo. Pero para hablar de la justicia, de qué es eso que llaman justicia en este país, os recomiendo varias cosas. La primera, que veáis cuántas sentencias del Tribunal Internacional de Derechos Humanos se han presentado contra el Reino de España, contra las instituciones judiciales del reino feudal de las Españas, condenando a España por violar los derechos humanos, los procesos judiciales, los procedimientos de los procesos judiciales. Eso por un lado. Por otro, yo os invito a que escuchéis este cuento que os leo del libro Dinamita Cerebral, un libro maravilloso de cuentos sobre abarcan los cuentos las prácticas, las costumbres, las acciones cotidianas de este sistema nuestro capitalista.
Es un cuento escrito por Carlos Malato y se titula La justicia. En Dorcitat pudo convencerse bien el pequeño León de que su amigo no había exagerado cuando le hablaba de la República. Le bastó para ello asistir una sola vez a una audiencia del tribunal donde le condujo Estanislao, porque esas audiencias eran públicas y muchos desocupados que no podían pagarse un asiento en el teatro asistían allí y se hacían la cuenta de que, viendo juzgar, tenían comedia de balde. Era la primera vez que el niño penetraba en un pretorio y, después de haber flanqueado la puerta, guardada por un matador de profesión, porque desgraciadamente se encuentran aún por todas partes, se vio en una sala bastante espaciosa, llena de curiosos. A un lado, sentado en un banco, entre dos guardianes armados, se hallaba un obrero de miserable aspecto. En el fondo, detrás de una especie de mostrador, se hallaban tres hombres sentados, vestidos con negras vestiduras. El de en medio tenía la barba blanca y en el pecho ostentaba una cinta roja. Los otros dos tenían patillas negras. ¿Qué son esos? ¿Son curas o mujeres barbudas?, preguntó León. No, respondió Estanislao. Son jueces, hombres como los maltadores profesionales, los verdugos o los polizontes que el sexo masculino tiene el honroso privilegio de suministrar. Visten así como los curas, a los cuales se parecen por sus costumbres y sus funciones, con la diferencia de que los curas condenan o absuelven para una vida futura en nombre de un dios imaginario, mientras que los jueces condenan en la vida presente en nombre de un libro estúpido y bárbaro llamado Código. ¿Quién ha escrito ese libro? ¿Quién? Conquistadores, emperadores, reyes, amos, gobernando por el derecho del más fuerte o por la astucia, es decir, malhechores públicos. Ello es lo que han escrito o hecho escribir por sus servidores. Pero escucha, el presidente, es decir, el hombre sentado en medio, mandó con una voz glacial al obrero sentado entre los guardianes que se levantara. Le preguntó su nombre, edad, estado, profesión y domicilio. Cuando el interrogado hubo contestado con voz sorda, el juez añadió: a usted se le acusa de haber dormido sobre un banco en la calle del pueblo soberano, debiendo saber que la vagancia está prohibida. ¿Qué tiene que exponer en su defensa? Sencillamente que no tengo domicilio. Mi casero me ha echado de la casa y me he visto obligado a dormir en la calle. ¿Y por qué ha echado a usted al casero a la calle? Porque no podía pagarle. ¿Por qué no podía pagar usted? Porque no tenía trabajo. Además, se acusa a usted de haber injuriado a la gente que le ha detenido. Usted dirá si podía yo estar contento de verme arrancado al sueño, mi único consuelo, y llevado a la prevención como un malhechor, después de haber trabajado honradamente toda mi vida. El tribunal apreciará. El presidente se inclina hacia los otros dos jueces, sus asesores, consulta con ellos un instante y dice: 6 días de prisión. Otro. He ahí el murmullo
he ahí, murmuró Estanislao al oído de León, una cosa que hará brotar en el corazón de ese pobre obrero un poco de odio contra el régimen social. Al segundo procesado, que entró por una puerta lateral para sentarse también entre los dos guardianes, se le inculpa de haberse hecho servir una comida en un restaurante y de haber dicho luego al dueño: ahora hágame usted prender, si quiere, porque no tengo un céntimo para pagarle. ¿Por qué hizo usted eso?, preguntó el juez. Porque tenía necesidad de comer, como la tiene todo hombre, y consideré que era preferible eso a atacar al primero que se me presentase al volver una esquina pidiéndole la bolsa o la vida. 4 días de prisión y 20 pesetas de multa, sentenció el presidente. Tocó enseguida el turno a otro procesado de género diferente. Era un hombre bien vestido, sentado, no entre los guardianes, sino en la primera fila de los asistentes, quien declaró su nombre, Víctor Mas, y su cualidad, contratista de obras. Señor, le dijo el juez, empleando por primera vez este calificativo, a usted se le acusa de haber roto el bastón sobre las costillas de un obrero que reclamaba su jornal. A petición suya se le ha citado a usted. Señor juez, respondió el acusado, ese obrero es un tunante que quería robarme y me amenazó con la justicia. Por lo demás, mi abogado explicará el asunto mejor que yo puedo hacerlo. Y aquel patrón, que si no era muy elocuente, era astuto y tenía dinero de sobra para poder pagarse un abogado hábil, se sentó, dejando a su defensor explicar el asunto a su manera, quien declaró que Víctor Mas, viendo a su obrero hacer ademán de pegarle, se consideró en el caso de legítima defensa. El tribunal, en su alta sabiduría, apreciará los hechos y no excitará la rebeldía de los obreros contra los patronos. Los jueces acogieron aquel discurso por signos apenas perceptibles de aprobación. El público, homenaje tributado a su sabiduría, fue de su agrado, por lo que el contratista fue absuelto y el obrero condenado en costas. Esto, dijo Estanislao a su amigo, de modo que lo pudieran oír los que se hallaban cerca, enseñará a ese obrero a hacerse justicia por sí mismo, en vez de implorarla a los magistrados. ¿No has visto y oído bastante? Oh, sí, vámonos. Creo que me pondría malo si permaneciéramos más tiempo en esta casa abominable. Este es el palacio de la injusticia y no de la justicia. Salieron de aquella casa del crimen, donde unos hombres, vestidos de una manera particular para imponer respeto, condenaban con impotente solemnidad a desgraciados, víctimas de la sociedad, y absuelven a los explotadores. Una vez fuera respiraron con satisfacción el aire libre. León, profundamente impresionado por lo que había visto y oído, permanecía silencioso. La melancolía se reflejaba en su rostro. ¿En qué piensas?, le preguntó su compañero. En lo que llaman justicia, respondió el niño. ¿Qué es la justicia? ¿Existe? Estanislao permaneció un instante silencioso. Buscaba las palabras más apropiadas
para hacer comprender su pensamiento a aquel niño de 9 años. La justicia no es una especie de divinidad reparadora y vengadora del mal, como se la imaginan todavía muchos individuos influidos por la enseñanza religiosa. Es sencillamente el equilibrio, la armonía o la concordancia de los intereses. En la sociedad presente, todos los intereses, el del patrón y el del obrero, el del vendedor y el comprador, el del gobernante y el gobernado, están en contradicción y en lucha perpetuas. En tales condiciones, la justicia no puede existir y no puede pedirse ciertamente a los jueces, defensores del orden de cosas actual. Por el contrario, en una sociedad en que todo sea de todos, los individuos tendrán el mismo interés en producir y no podrá haber conflictos entre gentes que trabajen y gentes que hagan trabajar por su beneficio exclusivamente personal. Cuando la propiedad individual desaparezca, desaparecerán con ella una multitud de males y de crímenes. ¿No es mejor impedirlos que castigarlos? Del mismo modo, la eliminación de la autoridad hará desaparecer también la opresión de los unos y el cobarde servilismo de los otros, los odios, las rebeldías sangrientas, las guerras. No habrá indudablemente la perfección absoluta, porque entre los seres humanos hay diferencias de temperamento y de gustos, como hay también enfermedades que producen desarreglos del entendimiento y de la voluntad que causan actos perjudiciales. Pero los que las padezcan serán una ínfima excepción, y como no tendrán fuerza para imponerse a toda la sociedad, como lo hacen actualmente los gobernantes y los capitalistas, todo quedará reducido a ponerlos fuera de estado de causar daño. En lugar de matarlos o de martirizarlos, se les cuidará como inválidos o como enfermos y se procurará su curación. He ahí el concepto que nosotros tenemos de la justicia. Ya ves que no tiene nada de común con la de los magistrados. Efectivamente, respondió León. ¿Qué pensáis que es eso de la justicia, de los jueces que se visten de negro, se ponen por encima de todos los demás en el tribunal, llevan esas túnicas, esas sotanas, togas les llaman? La pregunta es si la injusticia perpetrada por parte de los jueces, de la ley, del imperio de la ley, es nueva o es algo que se remonta por los siglos de los siglos en las sociedades. Pues veréis, me gustaría responderos. Sabéis que a mí me gusta utilizar los pequeños diamantes que se encuentran en este libro, que se supone que es una de las fuentes originarias del derecho. Si cogéis cualquier libro de iniciación al derecho, a los estudios del derecho, os citarán la Biblia como uno de los libros de esa fuente. Veréis, en el libro de Isaías, en el capítulo 10, versículos 1 al 3, hablando de los jueces, de su justicia, dice lo siguiente: hay de ustedes que dictan leyes injustas y publican decretos intolerables, que no hacen justicia a los débiles, ni reconocen los derechos de los pobres de mi pueblo, que explotan a las viudas y roban a los huérfanos. ¿Qué harán ustedes cuando tengan que rendir cuentas? Cuando vean venir de lejos el castigo, ¿a quién acudirán pidiendo ayuda?
¿En dónde dejarán sus riquezas? Viudas, huérfanos, pobres, contra los que se dictan leyes injustas. Sigamos. ¿Qué nos dice de los jueces el libro de Miqueas? Que habla varias veces de ellos. En el capítulo 2, versículo 1 y 2, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: «Ay de aquellos que aún en sus sueños siguen planeando maldades y que al llegar el día las llevan a cabo, porque tienen el poder en sus manos. Codician terrenos y se apoderan de ellos, codician casas y las roban, oprimen a los hombres y a sus familias y propiedades». Dadle una vueltecita a la situación de los desahucios, de los parados arrojados a la calle, que les arrojan primero del trabajo y después de sus casas, porque la avaricia, los que acumulan las riquezas y los que sirven a leyes que están al servicio de esa acumulación de todas las propiedades. Así actúan los jueces contra los que el Tribunal Internacional de Derechos Humanos ha exigido en cantidad de ocasiones que no se ejecuten los desahucios de familias sin que se les haya provisto un recurso habitacional asequible a sus circunstancias económicas, familiares, un recurso social de vivienda, al mismo tiempo que los poderes públicos, que el reino feudal de las Españas acumula miles de viviendas en eso que llaman consorcio público-privado, que es la Sareb, acumuladas allí para que la usura, la especulación de las viviendas continúe, y para que unos pocos acumulen toda la riqueza, mientras que la sociedad no puede vivir con dignidad. La clase obrera no podemos vivir con dignidad. Los ricos sí, Ana Botín sí, los grandes comerciantes sí. Los políticos, por supuesto, no tenéis nada más que ver la diferencia entre lo que eligen para sí mismos y lo que deciden en sus leyes y requisitos para los demás. Abismal. Un universo de diferencia. Pero Miqueas sigue hablando en el capítulo 3, versículo 1 al 3 y 9 al 11. Del 3, 1 al 3 dice: «Escuchen ahora, gobernantes y jefes de Israel, reyes de España, presidentes del gobierno de España, jueces de los tribunales en España, escuchen ahora. ¿Acaso no corresponde a ustedes saber lo que es la justicia? En cambio, odian el bien y aman el mal. Despellejan a mi pueblo, despellejan a la clase trabajadora, a la clase obrera, y le dejan en los huesos pelados. Se comen viva a toda la clase trabajadora. Le arrancan la piel y le rompen los huesos. Lo tratan como si fuera carne para una olla». Pero vamos a seguir con Miqueas, capítulo 3, versículos 9 al 11. Es muy clara. En aquellos tiempos, lo que pasaba en aquellos tiempos, lo que sucede hoy, con eso a lo que llamáis justicia. Escuchen esto ahora, gobernantes y jefes de Israel, rey de España, presidentes del gobierno, ministros, legisladores del Congreso de los Diputados y el Senado, legisladores autonómicos y jueces de los tribunales,
de todos los tribunales, con vuestras togas y en vuestros escenarios y con toda la escenografía del poder. Ustedes que odian la justicia y tuercen todo lo que está derecho, que construyen su imperio del poder, que construyen Jerusalén, la ciudad del monte Sión, sobre la base del crimen y la injusticia. Hoy, todo el imperio de la ley en el reino feudal de las Españas está atravesado, construido, atravesado por los 10 mandamientos criminales y genocidas del Consenso de Washington, la ley del mercado. Los jueces de la ciudad se dejan sobornar. Los sacerdotes enseñan solo por dinero y los profesan. Los jueces de la ciudad se dejan sobornar. Y hay muchísimas maneras en las que los jueces, por ascensos en sus carreras, por su predisposición ideológico-política, esos que devuelven los arsenales de armas a los nazis, que no encuentran pruebas en los nazis que profieren amenazas de muerte, pero a mí se me condenó falsamente, sin tener en cuenta las contradicciones. Me condenó la jueza Ana Carolina Díaz Afonso en una sentencia que ni siquiera razonó, ni siquiera tuvo en cuenta las contradicciones, las mentiras e incluso el perjurio de la política del Partido Popular, Cristina Tabillo Ascaño, de una familia muy destacada en Santa Cruz de Tenerife, por las que me condenó. Les escribo esta carta a todos, con todas las razones, y me quieren meter en la cárcel. Yo tengo serias dudas de que me absuelvan, porque ¿qué es la justicia? ¿Qué es eso a lo que llamáis justicia? Es el ejercicio del poder del más fuerte contra el más vulnerable. Lo era hace 5.000 años, 4.000 años, 3.000 años y sigue siendo hoy. El imperio de la ley es el ejercicio del poder hoy de los grandes mercados internacionales, los banqueros, los especuladores, toda la canalla política, todas esas rameras de lujo desde los parlamentos que hacen leyes injustas, intolerables, inadmisibles para la conciencia humana, para la dignidad humana, para que podamos vivir todas y todos con dignidad, y sus jueces nos las aplican, las interpretan como les sale del fondo de sus cojones y de sus ovarios, y los nazis campan a sus anchas, los anarcocomunistas, los comunistas y hasta los nadie que se acercan a defender el derecho a la vivienda de su vecina o de su vecino son torturados, apaleados por sus perros uniformados y armados, sus matones a sueldo, multados, procesados judicialmente y hasta encarcelados. Esa es la justicia del reino feudal de las Españas. ¡Salud! ¡Viva la conciencia! ¡Viva la anarquía! ¡Viva la libertad!